Buenas tardes, mi nombre es Maite Garrote, soy la CTO de Ocotec y en la tarde de hoy vamos a abordar el curso de cómo aplicar análisis de riesgos en un sistema informatizado dentro de un entorno o sector regulado. Hemos comentado en diferentes webinars que es de vital importancia controlar y contemplar lo que es el impacto de los sistemas informatizados dentro del proceso crítico de negocio de nuestras organizaciones, dentro de esas tareas reguladas, porque en base a ese conocimiento vamos a poder evaluar cuál es su posible impacto para poder definir esas medidas de control y hacer realmente un seguimiento acorde. Y al final, no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión, y la herramienta que nos da esta base para no verificarlo todo y poder identificar esas partes o esos puntos críticos es el análisis de riesgos. A lo largo del ciclo de vida del sistema, desde que surge la necesidad de informatizar un proceso, durante el proceso de implantación del sistema y mientras lo estamos utilizando, tenemos que, dentro del proyecto de validación, tenemos que ir haciendo ciertas verificaciones. En esos pasos vamos a utilizar esos análisis de riesgos para, en cada punto, definiendo un poco esa situación actual, primero saber y tener las técnicas para identificar esos factores de riesgo y después cómo abordamos ese control y ese seguimiento. Por tanto, este va a ser el enfoque del webinar de esta tarde. Bien, como sabéis, este curso está dentro del plan de formación que inicia Ocotec durante este periodo especial por el coronavirus, durante la etapa de confinamiento. Arrancamos los webinars el 31 de marzo y hemos hecho un webinar por semana. El objetivo de estos cursos, por un lado, era identificar temas que pensábamos que podían ser de interés para la industria, con el fin de, por una parte, clarificar ciertos conceptos que teníamos que aplicar y, por otro lado, dar un enfoque práctico de cómo abordarlos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, empezamos definiendo lo que es un proyecto de validación de sistemas informatizados y requisitos en cuanto al cumplimiento de la integridad de datos dentro de la casuística y lo que es la gestión de los estudios clínicos. Una vez hicimos este webinar, y la semana siguiente lo que hicimos es elaborar o diseñar un proyecto de validación teniendo en cuenta que el sistema informatizado fueran hojas de cálculo Microsoft Excel. Y ahí lo que hicimos es profundizar en el análisis de cuáles son sus fortalezas en cuanto al fácil diseño o fácil gestión de cálculos, pero también hicimos el análisis de posibles puntos débiles, y ahí el tema de la seguridad, audit trail, firmas electrónicas, control de acceso, veíamos que era algo que ponía en riesgo ese entorno de control y esa validación. Por eso proponíamos el uso de OcoSafe, que extendía un poco la funcionalidad de las ESTES aplicando esas medidas de seguridad, y veíamos cómo enfocábamos un proyecto de validación teniendo en cuenta ese sistema informatizado compuesto por hojas de cálculo ESTES más OcoSafe. A partir de ahí, el siguiente webinar también fue un proyecto de validación de sistemas informatizados y requisitos de integridad de datos, pero en este caso en un entorno de laboratorios de control, teniendo en cuenta la participación de equipos que pudieran tener software integrado o aparte para gobernarlos, y que después también parte de la información pasara a un sistema informatizado para su procesamiento. Ahí también vimos el enfoque del mapa de proceso, cómo definíamos cómo configurar los equipos, dónde se generaba la información, cómo era ese flujo de seguridad hasta el sistema informatizado. Y todo en ese conjunto enfocábamos un proyecto de validación unificado y centralizado, teniendo en cuenta todos esos componentes hardware, software que intervienen en el proceso. Después abordamos también un punto un poco más concreto dentro del proyecto de validación, como es la migración de datos. Siempre todos pensamos, cuando hablamos de migración, que se trata de retirar un sistema y pasar a uno nuevo, y ahí en este webinar lo que hacíamos es identificar diferentes causas de migración, que uno es el reemplazo de sistemas, pero otro puede ser
el interface del sistema con otros sistemas informatizados o con otros equipos de proceso que también ponían en tela de juicio o en riesgo ese flujo de información. Y entonces ahí lo que hicimos es identificar un proyecto desde que se requería hacer esa migración de datos, cómo hacíamos toda la estrategia de verificación y cómo finalmente lo ejecutábamos. Y añadíamos todas las evidencias para ver que los datos se migraran correctamente en significado y forma y que después también fueran usables de alguna forma en el sistema de STEAM. Una vez abordamos ese webinar, el siguiente webinar fue cómo abordar un plan maestro de validación. Un plan maestro, no un plan de validación concreto. Y ahí hablábamos de cómo las empresas cada vez más por optimización de procesos, por explotación de datos en entornos digitales, por cambios en las normativas que cada vez nos piden más registros y más exhaustivos, cómo estamos viendo que la tendencia de informatizar es todo un hecho. Y ahí hablábamos de cómo abordar un plan global de identificar esos sistemas informatizados, ya sean Excel, sistemas de gestión, todos los sistemas informatizados de la organización, cómo hablábamos de una política global que establecían esos criterios de aceptación comunes para toda la organización y después cómo abordábamos cada validación en concreto. Bien, estos fueron los primeros webinars, después los extendimos en 2 más. La semana pasada vimos cómo realizar un control de cambios con todo el flujo de cambio desde que se solicitaba, se evaluaba, se desarrollaba y se implantaba de forma ya en el entorno productivo y veíamos qué puntos teníamos que controlar en cada fase de ese proyecto de control de cambios y cómo ponderábamos esos cambios en ciertos impactos. Por último, hoy lo que vamos a abordar es también un punto muy concreto que pensamos que es de vital importancia para utilizarlo durante la validación, como es el análisis de riesgos. Además, también estos 2 últimos webinars. Disculpad, he perdido el sonido. ¿Me podéis confirmar que me seguís escuchando correctamente? Perfecto. De acuerdo. Lo último que he dicho es un poco el alcance de estos 2 webinars, el de la semana pasada y esta semana, y cómo el análisis de riesgos puntualizaba que es de vital importancia a la hora de aplicar de forma operativa la validación, porque no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión. Y al principio, cuando empezamos a validar los sistemas, el punto, la línea hasta dónde tengo que verificar suele ser una pregunta que nos hemos podido hacer en algún momento todos los validadores. Entonces, aquí es el principal objetivo de esta tarde. Como siempre digo, antes de entrar en detalle, no es necesario que toméis notas durante la presentación porque vais a recibir vía correo electrónico tanto la presentación que voy a utilizar esta tarde como el vídeo del webinar de hoy, para que tengáis toda la información que trabajamos entre todos, tanto durante la presentación como las dudas posteriores. La duración aproximada del webinar de esta tarde es de unas 2 horas. Y también informaros para los asistentes que vais a recibir un certificado de asistencia al curso que, como sabéis, pues bueno, también puede actuar como evidencia de la formación continua. También es posible que durante el webinar os puedan surgir ciertas dudas de cualquiera de los puntos tratados y en ese sentido invitaros a que utilicéis la sección de la plataforma digital que estamos utilizando, la sección de preguntas, y lo que vamos a hacer es, vosotros lo podéis ir incorporando las dudas conforme vayan surgiendo y al finalizar lo que es la presentación las vamos a rescatar, vamos a ir una por una dando las soluciones, ¿de acuerdo? Y en principio esto en cuanto a la gestión del webinar. Bien, ¿cómo vamos a enfocar el curso de esta tarde? En 4 grandes bloques. El primero sería la base documental, el entorno regulatorio en el que nos hemos basado para desarrollar toda la metodología que os vamos a presentar a lo largo del curso. También es de todos sabido que hay una extensa cantidad de documentación que habla de técnicas para abordar lo que es el análisis de riesgos. En este sentido, hemos querido ser
objetivos y concretos a la hora de, primero, identificar normativa de obligado cumplimiento, por un lado, y después identificar el anexo por excelencia en cuanto a la gestión de riesgos. En este sentido, hemos sido concretos en también daros luz de qué documentos hemos utilizado para elaborar esa metodología que os vamos a enseñar hoy. Una vez planteemos esa base documental, esas guías de buenas prácticas en las que nos hemos basado, pasaremos a un segundo punto donde especificaremos y entraremos ya más en detalle de qué es lo que nos requieren la normativa a cumplir en cuanto a la gestión de riesgos. Esto es de vital importancia tenerlo en cuenta y continuaremos por ahí. Una vez identifiquemos esos requisitos GXP, vamos a pasar al tercer bloque, donde vamos a identificar factores que pueden tener un posible impacto negativo en lo que es el proceso informatizado, porque los que nos vais conociendo en estos webinars que estamos llevando a cabo es que al final, aunque se llame validación de sistemas informatizados, lo que queremos hacer robusto y seguro es el proceso que quede informatizado, contemplando todas las características de las empresas en las que estén implantados, ¿no? Y entonces ahí lo que haremos es identificar esos factores de riesgo que puede afectar a su correcto funcionamiento. ¿Por qué lo identificamos? Esto es de vital importancia para llegar al bloque 4, porque vamos a tener en cuenta esos factores a lo largo de todo el proyecto de gestión de riesgos, en todo ese ciclo, para, durante el proyecto de validación, veréis cómo vamos identificando cada uno de los factores, evaluándolo y después llevándolos bajo control, ¿de acuerdo? Bueno, también decir antes de arrancar que todos los webinars que he nombrado anteriormente tenéis lo que es el vídeo del webinar, por si veis algún tema de interés que haya nombrado y no hayáis podido asistir, están todos disponibles en la web de Ocotec, ¿de acuerdo? Y si queréis alguna presentación de algún webinar, nos podéis contactar. En la última diapositiva de la presentación está mi correo electrónico y os lo haremos llegar las presentaciones sin ningún problema. Bien, arrancamos ya con este webinar. Arrancábamos, como he comentado antes, con el entorno regulatorio. Lo primero a señalar lo que es la normativa a cumplir, y en este caso hemos puesto aquí la ruta de lo que es la Agencia Española del Medicamento. Concretamente, en el primer apartado tenemos el anexo 11, que como todos sabemos, este es dedicado a sistemas informatizados. Ahí nos va a decir qué se requiere en cuanto a la gestión de riesgos propiamente de procesos informatizados, pero también vamos a completar todos esos requisitos con lo que nos pueda decir el anexo 15, que hace referencia a las actividades de cualificación y validación, cómo tenemos que contemplar esas verificaciones que vamos a hacer y cómo podemos utilizar el análisis de riesgos en cada uno de los puntos, y el capítulo 4 para cumplir con esas buenas prácticas de documentación a lo largo de todo el proyecto que vamos a enseñar esta tarde. Y a continuación, el anexo que comentaba, que es la principal expectativa a la hora de gestionar los riesgos, que ya es un anexo de las normas de correcta fabricación y nace de la ICH, en este caso Q9, donde nos dan diferentes técnicas para poder abordar esta actividad. Bien, esto en cuanto a normativa aplicable. Después tenemos siempre señalo las guías PICS porque bajo nuestro punto de vista son muy prácticas y además lo que nos indican es que prestemos atención y que contemplemos el sistema como un conjunto de elementos que al final satisfacen el proceso. Hardware, software, pueden haber equipos, tenemos que estar dentro de un procedimiento establecido, intervienen personas y en ese concepto común con varios elementos a contemplar es donde vamos a aplicar ese análisis de riesgos. Después también las guías de buenas prácticas más extendidas en cuanto al cumplimiento de la validación son las GAN 5 publicadas por ISPE y su propio nombre indica que el enfoque lo tenemos que, durante el proyecto de validación, lo tenemos que basar en el riesgo y ahí también vamos a utilizarlas a la hora de cómo clasifica los sistemas, qué verificaciones
se esperan en cada una de esas clases o categorías GAMP y cómo enfocamos esas verificaciones con un enfoque basado en riesgos. Y ahí también hemos utilizado un poco esas guías que acompañan a la GAMP 5 que especifico en los siguientes puntos del apartado de ISPE, que habla un poco también de cómo aplicar esos análisis de riesgos. Después también hemos utilizado la documentación de FDA, concretamente la que habla de registros electrónicos en cuanto a la 21 CFR parte 11, en cuanto también a esas verificaciones y lo que nos pueda señalar en cuanto a gestión de riesgos. Y en cuanto a la ISO 27001, como siempre digo, habla de la gestión de la seguridad de la información y sobre todo en la última parte nos da cierto inventario de tareas a contemplar y también a tener en cuenta en esa aplicación de los riesgos en cuanto a controlar esas gestiones que nos indican estas buenas prácticas. Como he dicho, hay una extensa documentación en cuanto a esas técnicas de análisis de riesgos. Bien, continuemos especificando qué se espera en cuanto a la gestión de riesgos en esa normativa aplicable. Bien, lo primero que siempre señalamos y que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con sistemas informatizados es el principio o la premisa que nos da el anexo 11, que como hemos dicho antes es dedicado a los sistemas informatizados, y es que cuando un sistema informatizado reemplace una operación manual, no debe ser en detrimento de la calidad del producto, control en proceso o garantía de calidad. No debe de haber un incremento del riesgo total del proceso. Es decir, cuando tenemos una situación actual que tiene una gestión manual, tenemos que observar un poco las características del proceso, qué personal interviene, cuál es el flujo de información, cuál es el proceso que tenemos que controlar y cómo en esa operación manual, en esa gestión manual, se está llevando esos controles. Para después, cuando diseñemos ese entorno informatizado, contemplemos todas esas características y todos esos controles y no, como dice la norma, no sea en detrimento de esa calidad y control de ese proceso. Por tanto, sobre todo aquí nos indica que tenemos que tener claro en qué situación estamos, qué es lo que se requiere en cuanto al control, en cuanto a registros, en cuanto a flujo de información para en ese diseño del sistema tenerlo en cuenta. Y concretamente ya en el apartado de gestión de riesgos del anexo 11 especifica: la gestión de riesgos debe aplicarse durante el ciclo de vida del sistema informatizado, es decir, desde que se va a adquirir y tengo que pedir al proveedor cierto servicio que tiene que realizarme o cierta funcionalidad del sistema, pasando por toda la implantación dentro de las verificaciones que tengo que realizar y cómo pasa a un estado en uso. Es decir, la gestión de riesgos se aplica a todo ese ciclo de vida y hay que hacerlo teniendo en cuenta la base de la afectación en cuanto a la seguridad del paciente, integridad de los datos, en cuanto a los registros, toda la trazabilidad y todo el flujo de información y la calidad del producto. ¿De acuerdo? Y además nos dice, ojo, y como parte del sistema de gestión de riesgos, las decisiones sobre la extensión de validación y de los controles de la integridad de datos debe basarse en una evaluación de riesgos del sistema informatizado justificado y documentado. Es decir, en cada uno de los pasos del proyecto de validación, que ahora entraremos un poco en detalle en cada uno de ellos, el análisis de riesgos ya nos está diciendo la norma que lo podemos utilizar como herramienta para identificar cuáles son los puntos críticos y ahí extender lo que son las verificaciones, ¿de acuerdo? Pero para realizar esto y para utilizar la gestión de riesgos en este sentido, tenemos que aportar toda la justificación de una forma documentada y verificada con diferentes visiones en cuanto a perfiles de personal, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que aplicar la gestión de riesgos en todo el ciclo de vida y después esa extensión de las verificaciones durante el proyecto de validación lo tenemos que hacer justificando de una forma documentada. Bien. Como hemos comentado, dentro de la validación al final comprende todo ese ciclo de vida del sistema. Como hemos comentado aquí en los primeros puntos de esta cadena, desde que requerimos
tenemos en cuenta el análisis del proceso y detectamos esa necesidad de informatizar un proceso, ya podemos aplicar el análisis de riesgos contemplando qué requisitos de seguridad voy a requerir del sistema, qué voy a requerir del proveedor, y esto no deja de ser un análisis de riesgos primero en cuanto a necesidad y después ciertas cosas a controlar durante la ejecución de la validación, en el mantenimiento del estado de control, incluso cuando migramos y vamos a retirar el sistema, pues ciertos puntos, por ejemplo, que no se actualice los sistemas operativos o ciertos puntos que pueden poner en riesgo ese correcto funcionamiento del sistema o esa integridad de datos en todo ese ciclo de vida que tienen que estar disponibles. Por tanto, dentro del plan maestro de validación, que es donde se determina toda la metodología de la validación, se debe contemplar la gestión de riesgos, es decir, debe de estar diseñada y detallada en ese documento. Se debe definir ahí procedimientos, es decir, la metodología que vamos a tener que llevar a cabo, de cómo evaluamos y cómo gestionamos esos riesgos. Debe de existir esas normas de calidad en cuanto a qué evidencias tenemos que aportar, cómo valoramos ciertas cosas y esos criterios de aceptación para todo el flujo de lo que es el riesgo, desde que se identifica, pasando por su evaluación, el control y el seguimiento. ¿De acuerdo? Y como hemos comentado antes, aunque se llame validación de sistemas informatizados, siempre queremos hacer robusto y seguro y tener bajo control lo que es el proceso del sistema informatizado. Al final, todos los sistemas son buenos, pero no para todas las industrias, ni para todas las empresas, ni para todos los procesos. Depende de ese uso previsto, ¿de acuerdo? Y entonces ahí, en este primer tipo de análisis de riesgos, que en este caso es una espina de pez, en las espinas colocamos los factores que pueden tener un impacto negativo en la correcta gestión del proceso. Y al final, uno de los puntos, como siempre indico, es el sistema informatizado. En cuanto de capaz es de adaptarse a la casuística de la empresa, al proceso, cuánto me puede cubrir en cuanto a medidas de seguridad y cuál es la trazabilidad que al final me proporciona. También en cuanto a infraestructura, pues lo que son las características informáticas que podamos dar al sistema informatizado o el rendimiento que pueda tener o la seguridad también puede afectar a ese correcto proceso. Los equipos de proceso, por muy bien que funcione lo que es la aplicación, si después el equipo no capta bien el dato a procesar ni lo traslada bien al sistema informatizado, ahí también estaríamos poniendo en riesgo ese proceso, ¿vale? Por tanto, aquí en los equipos es de vital importancia tanto que estén calibrados, que obtengan bien el dato, como su política de mantenimiento, como esa integración con el sistema informatizado. En los proveedores de servicio, aquí es de vital importancia varios puntos. Uno, que nos acompañen de forma correcta en el servicio que nos tienen que dar y, por otro lado, después profundizaremos más en este sentido, por otro lado, también la documentación que nos puedan aportar tanto de su actividad como de validación de los sistemas que puedan aportar. En cuanto a los usuarios, ahí puede afectar tanto su capacitación como la seguridad que les definamos dentro del sistema. Y en cuanto a la integridad de datos, pues al final nos movemos con evidencias y con registros de lo que ha ocurrido y ahí tenemos que tener en cuenta la integridad de datos como un proceso en sí mismo, desde que se genera el dato, cómo se procesa y cómo se almacena, y también es un factor a tener en cuenta dentro de ese análisis de riesgos del proceso. Y al final, el análisis de riesgos no deja de ser un proceso sistemático para identificar esos riesgos, evaluarlos y controlar esos factores. Es un proceso iterativo que lo que queremos decir es que veremos que durante el proyecto de validación en cada una de las tareas proponemos un análisis de riesgos, pero tiene que estar totalmente actualizado, es decir, no lo ejecutamos en un momento dado y nos sirve para pasar a otra fase de la validación. Es decir, ante cualquier cambio o ante cualquier input que tengamos que evaluar, tenemos que ver si todo al final está, si ese cambio tiene un impacto, y ahí tenemos que hacer pasar ese análisis de riesgos que tiene que estar, como digo, totalmente actualizado.
Y para poder abordar un análisis de riesgos tenemos que contar con las personas. No solo con calidad, que normalmente es quien hace la defensa en las auditorías y esto, por ser parte de un sistema de calidad, tiene más conocimiento, o por parte de IT porque se trate de un software, sino, como siempre digo, debemos de generar ese equipo multidisciplinar que nos aporte toda la experiencia y conocimiento en diferentes áreas. ¿En qué áreas? Pues como aquí indicamos, esas personas tienen que comprender claramente el proceso y el impacto que puede suponer ciertos puntos, ¿de acuerdo? Con la visión de hacer robusto lo que es la calidad del producto, seguridad del paciente, integridad de datos. Entonces, ahí los roles que normalmente identificamos que participan en esa gestión de riesgos para tener en cuenta todas las visiones y que realmente estemos haciéndolo correctamente y de forma completa, es tanto representantes del proceso, que en este sentido nos puedan indicar qué es lo que ocurre en la organización en cuanto a su proceso, esas guías de procedimientos a seguir, esos datos que quieren explotar de los procesos, ese plan, ese camino estándar, es decir, la forma estándar de hacer las cosas, pero también que nos puedan transmitir ciertas incidencias que puedan suceder y tengamos que contemplar dentro del análisis de riesgos. También representantes del software que nos puedan dar la cobertura o la visión de hasta dónde puede adaptarse el software al proceso, qué medidas de seguridad y hasta qué nivel podemos llegar, qué registro puede llegar a realizar cada uno de los softwares y, sobre todo, cuáles pueden ser esas limitaciones y esos riesgos que tenemos que contemplar. A nivel de infraestructura informática, en cuanto a rendimientos, en cuanto a comunicaciones, en cuanto a seguridades, ahí también tienen que ser realmente exhaustivos y sinceros, en cierta manera, en ver esos puntos críticos que puede aportar esa infraestructura informática a lo largo del ciclo de vida del sistema. También por parte de los equipos, ¿qué pueden medir? Que no, esa calibración, esa limitación en cuanto a comunicar ciertos datos, y ahí es importante también que estén presentes esos especialistas a nivel de equipos para la integridad y para la gestión de esos procesos. A nivel de calidad, que nos permita decir un poco esas áreas, esas actividades reguladas, también pongan el foco en puntos críticos del proceso y que nos puedan también ir coordinando en toda la gestión documental de todo el análisis de riesgos. Y también contar, ¿por qué no?, con los proveedores de servicios que nos pueden extender la visión en ciertas áreas, tanto de funcionales como técnicas, en cualquier sentido, para contemplar esos puntos de riesgos, porque sobre todo lo que el análisis de riesgos tiene que centralizar un poco es todos esos puntos críticos y ese conocimiento, es tenerlos bajo control de forma centralizada para poder actuar correctamente. Bien, y en cuanto a la estrategia de gestión de riesgos, nosotros lo hemos plasmado en 3 grandes pasos, ¿de acuerdo? Lo primero, desde ese conocimiento de la situación actual, cómo evaluamos esos riesgos y cómo lo cuantificamos. Y ahí lo que nos indican las normativas y las buenas prácticas es que se pueden utilizar técnicas cuantitativas y cualitativas para identificar y para gestionar o evaluar esos riesgos, ¿vale? Una vez tenemos esa parte, vamos a poder saber la situación actual y saber esos riesgos, que algunos estarán en un nivel aceptable y otros no. Entonces, para los fallos que realmente serían críticos en caso de que sucediesen, se tienen que poner en marcha mitigaciones o lo que llamamos aquí controles para reducir esos riesgos a un nivel aceptable. Y una vez lo implantamos, como cualquier sistema de calidad, no acabamos aquí, no es un proyecto finito, sino que tenemos que hacer seguimiento de esa implantación y monitorizarlos durante ese tiempo que estén en uso, durante esa fase de operación, para asegurar esa efectividad continua. Antes de entrar más en detalle, también queríamos iniciarnos identificando ciertos términos clave que nacen de la ICH-Q9. Destacar que la ICH-Q9 tiene muchísimos más términos clave, pero hemos querido señalar estos como vitales, que también son los que señalan las guías CAMP5, y son 4. El primero sería el daño, que es el daño a la salud, incluido el daño que puede ocurrir por la pérdida de la calidad
o disponibilidad de un producto. Por tanto, esto sería el daño. Después sería peligro, que es la fuente potencial del daño, es decir, la causa raíz, desde donde se origina ese daño. Después tendríamos el concepto de riesgo, que sería la combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño y la gravedad de este daño, ¿de acuerdo? En conjunto, probabilidad y gravedad. Esto es el riesgo. Y por otro lado, la gravedad, que es una medida de las posibles consecuencias de ese peligro, ¿vale? En cuanto a conceptos que vamos a utilizar durante la presentación. Bien, y rescatando lo que nos decía el anexo 11 de que la gestión de riesgos debe aplicarse durante el ciclo de vida del sistema informatizado, teniendo en cuenta la seguridad del paciente, integridad de los datos y calidad del producto, lo que hemos hecho es, o cómo hemos enfocado el webinar es, viendo lo que es el proyecto de validación completo, todo el ciclo de vida, desde la parte de estrategia, pasando por la ejecución de la validación y su mantenimiento. Y así, en cada una de estas etapas, vemos los pasos que vamos realizando y cómo vamos aplicando el análisis de riesgos en cada uno de los pasos, ¿de acuerdo? Empezaremos por la estrategia. Como siempre digo, no podemos abordar ninguna acción si no tenemos un plan. Un plan que especifique personas que vamos a estar presentes durante el proyecto de validación. Ya he dicho con diferentes perspectivas, sobre todo proceso, calidad y IT. Tenemos que plantear unos criterios de aceptación y tenemos que plantear una metodología para llegar a esos objetivos, ¿de acuerdo? Entrando en esa fase, lo que hemos pintado en estos círculos naranjas son las 4 actividades que desarrollamos o que llevamos a cabo durante la fase de estrategia de la validación. En la parte gris hemos colocado tareas típicas de lo que es el proyecto de validación con un resumen del objetivo de la tarea, y en la parte de abajo, en naranja, hemos puesto el enfoque en cuanto a cómo aplicamos el análisis de riesgos en esos puntos, ¿de acuerdo? En este caso, para definir una buena estrategia y un poco haciendo también el vínculo al webinar que hablamos del plan maestro de validación, lo que hacemos no es partir de los sistemas, ¿correcto? Como siempre decimos que queremos hacer robustos los procesos, partimos analizando los procesos presentes en la organización, los que son críticos, y identificando esa gestión de datos. Una vez estamos ahí, con ese análisis de procesos, ya vemos qué sistemas se han identificado, que pueden ser sencillos como pueda ser un Excel, un sistema de gestión, incluso también aquí dentro del flujo del proceso podemos visualizar documentos críticos para la integridad de datos. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en el entorno más informatizado, ¿de acuerdo? Una vez hemos evaluado los procesos y hemos identificado sistemas informatizados, ya podemos plantear en lo que es el plan maestro de validación ese inventario completo de sistemas, y aquí lo que hacemos es identificar esos criterios de validación global para la organización, que es el punto donde identificamos qué sistemas de nuestra organización son los que afectan a actividades reguladas por las GXP y en este caso requieren validación. Y en el último punto ya, para estos sistemas que requieren validación, cómo es la ejecución de esa liberación del sistema y cómo es su mantenimiento de control en todo su ciclo de vida, ¿de acuerdo? Entonces, esto en cuanto a tareas propias de la validación. Con el enfoque de análisis de riesgos, los 2 primeros pasos donde vemos los procesos y identificamos sistemas es esa identificación de los posibles riesgos, es decir, los posibles sistemas existentes. Dentro del plan maestro lo que vamos a hacer es evaluar cuáles son críticos para las actividades GXP, y en el plan de validación cómo controlamos esos sistemas y cómo los seguimos a lo largo del tiempo. Entrando ya en detalles en cómo abordamos esa identificación, evaluación y control, lo primero para conocer los procesos de la organización es pintar esa cadena de valor de la organización. Esta es una cadena de valor típica de una empresa fabricante. En cada uno de los bloques
lo que hacen es identificar una actividad. Empezamos por lo que es la columna vertebral de una empresa fabricante, que es el proceso de fabricación, y después tienen áreas soportes como pueda ser la logística interna para el aprovisionamiento de materias a producción, devolución de material sobrante al almacén, alta de los productos acabados, el área de mantenimiento en cuanto a la gestión de los equipos, control de calidad para todas las analíticas, métodos y calibraciones, I+D para el desarrollo de productos, farmacovigilancia a la hora de gestión del producto ya en el mercado, y después tenemos ciertas áreas que son lo que digamos transversales, que dan cobertura a las áreas que ponemos abajo, como puede ser compras, IT, garantía de calidad, recursos humanos. Bien, lo primero que hacemos es entender la organización en cuanto a esas áreas, ¿de acuerdo? Que ahí, por la casuística de cada organización o la estructura, pues puede ser algo variable. Esto, como siempre digo, es un ejemplo práctico que abordamos. Entonces, hemos destacado en un naranja más oscuro lo que son las actividades que, bajo nuestro punto de vista, afectan directamente a actividades reguladas por la GXP. Después hemos colocado en un naranja más claro lo que sería el área de recursos humanos y ventas, porque, bajo nuestro punto de vista, en parte, por ejemplo, la gestión de recursos humanos en cuanto a el diseño de perfiles de puesto de trabajo o la asignación de la capacitación es de vital importancia y se considera regulado, pero temas de remuneración pues, posiblemente no. Después, en cuanto a ventas, pues todo el tema de marketing, promociones y publicidad estaría excluido dentro de las actividades reguladas, pero la gestión de los pedidos del cliente, toda la preparación de los pedidos, la generación de albaranes de venta y toda la trazabilidad de las entregas, por supuesto, está dentro de las actividades contempladas del producto, ¿vale? Y después, las áreas en gris, bajo nuestro punto de vista, las que, de alguna forma, estaba excluido dentro de ese ámbito GXP, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí ya estamos haciendo un análisis de riesgos gráfico de puntos críticos a tener en cuenta. Una vez teníamos en cuenta esta estructura, lo que hacíamos de cada una de esas áreas es hacer un taller VSM, que aquí hay un webinar específico de cómo lo abordamos, pero aporta muchísimo valor, necesitas muy pocas herramientas y sale una gran cantidad de información útil, porque por cada uno de los procesos convocamos tanto al personal que interviene directamente en el proceso como los que lo supervisan o los que actúan de alguna forma como soporte en algún punto del proceso. Y en este sentido, con todo ese conocimiento y todas esas personas, lo que hacemos es generamos la primera vertical de POSIs amarillos, identificando esos perfiles de puesto de trabajo que intervienen dentro del proceso. Y después lo que hacemos es pintar el proceso y hacemos un inventario de tareas. Cada tarea es un POSIT y además, según la naturaleza de la tarea, por ejemplo, los amarillos eran tareas manuales o en Excel, en rosa en este caso era un RP y después se sincronizaba con un SGA para elaborar ciertas tareas. Bueno, pues ahí íbamos pintando paso por paso todo lo que se iba haciendo en el proceso, lo colocábamos el POSIT en la vertical de quien ejecutaba la acción y también pintábamos en boli negro la situación actual y en rojo posibles debilidades. Con esto, de una forma muy sencilla, hemos definido quién interviene en el proceso, personas, qué sistemas tengo en cuanto a Excel y sistemas de gestión, cuáles son las integraciones entre sistemas, cuáles son las posibles debilidades del proceso y todo eso de una forma centralizada. Aquí tenemos todos los puntos en cuanto también a actividades internas y subcontratadas, información interna o externa y, como he comentado, todo el ciclo de vida de la información, desde dónde se crea el dato, cómo se representa, dónde se almacena, esas integraciones y absolutamente todo. Con ese conocimiento ya podemos identificar los diferentes sistemas y en ese sentido tener claro, como comentamos en el plan maestro de validación, que tenemos que contemplar todos los que estén en uso, en proceso de selección o retirados, identificando, de acuerdo al flujo que hemos hecho, ese alcance en cuanto a las operaciones, la categoría GAM en cuanto a si es un software estándar de mercado, si hemos desarrollado alguna funcionalidad a medida, qué proveedor me acompaña en la gestión del software, qué infraestructura informática tiene dedicada a ese sistema y cuál es su situación en cuanto a la validación. Entonces, ahí
con un esfuerzo muy bien enfocado, hemos determinado ese alcance GXP, ese flujo de integridad de datos para cada sistema y esa criticidad del proveedor de servicio tecnológico, que ahora abordaremos ese punto en cuanto a criticidad del acompañante, porque como todos sabéis, todo lo que no hagáis vosotros directamente y lo subcontratéis a un tercero, tenemos que estar cubiertos en cuanto a lo que tienen que hacer, lo ejecutan tal y como está previsto, ¿de acuerdo? Bien, una vez tenemos esa identificación de sistemas informatizados, ahí abordamos ya lo que es la propia evaluación del riesgo de cada sistema en cuanto a diferentes puntos. Nosotros aquí os damos, como siempre, una primera aproximación. De acuerdo a vuestro escenario y a vuestra casuística, es posible que las podáis implantar tal cual o que se puedan añadir o quitar algunas, ¿de acuerdo? Nosotros os damos una aproximación en cuanto a cada uno de los sistemas, incluso por módulo, determinamos cuál es su participación en el proceso como parte de las actividades reguladas. En mi caso de una empresa fabricante, por ejemplo, en el aprovisionamiento de materias, distribución y todo esto, la categoría GAM, la prioridad del dato, ya que no es lo mismo que intervenga dentro de los registros del producto terminado a un registro de una materia prima que después de alguna forma también se va a evaluar en el producto acabado. También el impacto de fallo, porque a veces puede fallar ciertas funcionalidades del software, pero no afectar al registro ni a la trazabilidad. Pues bueno, en igualdad de condiciones, este factor va a determinar un poco la prioridad. Y el servicio del proveedor tecnológico en cuanto a la documentación que me aporte sobre la validación, por ejemplo, del software que nos está dando, o los acuerdos de calidad de servicio. En caso de que no tenga validado 2 softwares críticos, pues si un proveedor ya me da documentación de uno de ellos, pues empezaré con el que tengo menos documentación, ¿no? Y aquí un poco un ejemplo de valoración de cada una de las partes, pues, por ejemplo, en la intervención del proceso, pues interviene directamente, de forma indirecta o no interviene. Aquí con toda la casuística, poniendo ejemplos se entiende mejor, porque hay sistemas que a lo mejor no están interviniendo en el proceso, pero están en el SCADA escuchando y registrando ciertos datos. Estos son críticos, pero dentro de la actividad del proceso de gestión, pues no intervienen directamente. La categoría GAMP, en cuanto a si es un desarrollo a medida, será más crítico que si tiene parametrización o incluso no tenemos que configurarlo para el uso que se destina. La prioridad del dato, como he comentado antes, y el impacto en registros GXP. También lo que nos puedan dar los proveedores en cuanto a si hemos firmado un acuerdo de calidad, que nos van a dar, por ejemplo, sus controles de cambio o documentos de la validación, pues también marcará esa criticidad. Y aquí un ejemplo, como era tan extenso, lo que hemos hecho es solo plantear un sistema, en este caso era un SGA, para seguir un poco con la misma línea del ejemplo. Hemos dividido por áreas de lo que es el SGA y aquí tenéis un poco el ejemplo de cómo valorábamos su impacto en el proceso. Si utilizábamos terminales de radiofrecuencia, afectaba directamente en la actividad del proceso y en el seguimiento a través del PC, que en este caso eran todos. Después, la categoría GAMP, si poníamos más críticos módulos totalmente desarrollados a medida o desarrollados parcialmente, a módulos, por ejemplo, que vinieran de estándar, que podían tenerlos muchísimos clientes y solo afectaba esa configuración por parte de los usuarios. También tendríamos otras columnas que he añadido aquí en cuanto a prioridad del dato y el impacto en el fallo del registro en cuanto a la afectación a la trazabilidad. Que como he escogido procesos muy críticos, pues en este caso es todo bastante crítico. Y aquí también la documentación sobre el proveedor de servicios, en este caso como he gestionado un único software, la valoración tanto para el acuerdo de calidad como la documentación aportada es la misma valoración, pero aquí tener en cuenta que estaríamos dentro del plan maestro de validación contemplando por línea todos los sistemas y aquí tendríamos esa clasificación. Y al final un RAI que nos dice si ese riesgo tenemos que aplicar un control, que en este caso sería ese requisito de que se validase. Y aquí, en ese sentido, dentro de un software, si identificamos varios módulos, por ejemplo, el módulo contable lo podríamos excluir, ¿de acuerdo?
Bien, esto en cuanto a la gestión de riesgos durante la estrategia. Durante la ejecución, ¿qué planteamos? Bien, estas primeras 3 tareas, la primera sería cómo declaramos ese uso previsto del sistema, es decir, qué le requerimos al sistema que realice, tanto a nivel operativo como a nivel de seguridad y audit trail, como a nivel de integridad de datos. Ahí estamos identificando esos requisitos. También, como he dicho antes, el proveedor de servicio que nos acompañe para dar formación, para implantar el sistema, para desarrollar o para mantenerlo a lo largo del tiempo, incluso sus copias de seguridad, todos esos servicios críticos van a tener que estar descritos en un acuerdo de servicio firmado por ambas partes. Y en ese punto, dentro del plan de validación, tenemos que tener una cláusula, un apartado, donde establezcamos los criterios para identificar un proveedor de servicios como crítico, sí o no. En nuestro punto de vista, cuando el proveedor de servicios nos da un apoyo, un soporte, tanto en la implantación, desarrollo como mantenimiento de un sistema que, de acuerdo al análisis de riesgos anterior, haya salido crítico y que requiere validación, en caso de que el proveedor nos desarrolle, nos ayude a implantar o nos mantenga esa aplicación, bajo nuestro punto de vista, ese es nuestro criterio de riesgos, es crítico. Y vamos a requerir ese acuerdo de servicio, que no estoy hablando de un tema formal de económico, sino un acuerdo de calidad de cuál va a ser el plan de proyecto y qué requiero, cómo vamos a hacer esa colaboración. Ahora entraremos un poquito más en detalle en este punto. Y después, el tercer paso que queríamos decir aquí en la ejecución es otra tarea de cualificación, que es el tema de IQ, que en este punto lo que hacemos es ver qué clase de sistema informatizado tenemos, identificando todos los elementos, y ahí verificar que todos los elementos tienen las características informáticas que requieren para poder funcionar correctamente y que en ese sentido no aporten un riesgo al proceso, ¿vale? En cuanto al análisis de riesgos, veréis que aquí definimos qué requerimos del software y qué requerimos del proveedor. Muchas veces, cuando el software es de nueva adquisición, ahí también se hace una DQ para verificar que después todo lo que recibo es conforme. Nosotros ahora veréis en la siguiente diapositiva que la DQ, cuando ya instalamos el sistema y hacemos todos los procedimientos, sabemos en detalle realmente hasta dónde podemos llegar a nivel funcional y a nivel de seguridad. Y ahí es cuando medimos realmente ese cumplimiento de requisitos. Pero bueno, cuando adquirimos un software también es importante señalar que entre la segunda y la tercera tarea que aquí destaco puede ir también la DQ. Y en cuanto a análisis de riesgos, aquí utilizamos los requerimientos y el acuerdo de proveedor de servicios como puntos críticos a tener en cuenta tanto del sistema como del proveedor, y ahora veremos también ese análisis de riesgos que aplicamos en IQ. Como he comentado, en cuanto a los proveedores, si afectan a un sistema GXP en la implantación, desarrollo o mantenimiento, de ese modo identificamos que es un proveedor crítico, ¿vale? ¿Cómo lo controlamos? A través de un acuerdo de calidad. ¿Qué tiene como mínimo ese acuerdo? Y quien nos conoce es un poco más extenso de esos puntos, pero como mínimo esto. Debemos de tener plasmado en un documento firmado por ambas partes ese servicio acordado o ese plan de proyecto que determine qué actividades requiero del proveedor, asigne responsabilidad por parte del proveedor y por parte vuestra, por parte de la empresa, identificación de cómo se lleva a cabo esa metodología de servicio por actividad. Esto, por ejemplo, en caso de que yo contemple este proveedor como desarrollador de nuevas funcionalidades, quiere decir que en la actividad será ese desarrollo y tendremos una metodología, un poco también haciendo mención al webinar de control de cambios. Habrá una gestión de control de cambios dentro de la organización hasta que tenemos un documento de especificaciones técnicas que ya me detallan el cambio. Incluso el proveedor puede actuar incluso antes para echarnos una mano en el diseño de esos cambios. Pero al final tendré un entregable por parte de la empresa, y ahí estoy definiendo responsabilidades, para definirle al proveedor qué espero de su desarrollo. Habrá parte de la gestión que le requeriremos como parte de su sistema de calidad
que tenga un control de cambios, que determine cuál de los técnicos está tocando código, qué código está tocando y cómo hacer ese versionado y esa trazabilidad de todo el código de la aplicación para, en caso de que tengamos algún fallo, podamos volver a ello, ¿no? A la situación de control. Y también esa metodología de, una vez tengan el prototipo, me lo instalan en el entorno de test, nosotros lo probamos y se implantan de una forma controlada. Más o menos a esto me refiero en cuanto a definir actividades, asignar responsabilidades, identificar esa metodología. Y también cómo lo vamos a mantener, es decir, plan de actualizaciones o cualquier servicio en este sentido. Y también tendremos en cuenta ese sistema de calidad que a lo mejor podemos utilizar, es decir, si tienen una ISO 27001 o si tiene alguna metodología Scrum o ciertos certificados de calidad que pueden aportar valor y lo puedo incorporar dentro de mi validación, ¿vale? Me da seguridad en cuanto a la gestión de la actividad que va a hacer ese tercero. Y después, una vez identificados esos proveedores críticos y los he controlado a través del acuerdo de calidad, tengo que seguirlos a través de, en el cumplimiento de ese servicio en forma y tiempo a través, por ejemplo, de un plan de auditoría, que voy a contrastar lo que dice la actividad y la metodología que hay que hacer con hechos realmente de que lo ha ejecutado de esa forma. En cuanto a IQ, un poco, ahora entrar en detalle en cada uno de los puntos, pero básicamente requiero, en primer lugar, definir ese sistema informatizado en cuanto a generar un diagrama que especifique los elementos que componen el sistema. Ahora profundizaremos. Cuando tengo ese diagrama, puedo hacer un inventario de elementos del sistema con una mínima definición establecida, como vimos en otros webinars. Una vez teniendo claro qué tengo, como siempre, en el análisis de riesgos, defino esos criterios de aceptación para dar por cualificada esa instalación de los componentes críticos y no críticos. Todo esto está descrito en el protocolo IQ y ejecuto la propia análisis de riesgos para evaluar qué componentes o qué elementos del sistema informatizado realmente son críticos para ejecutar el proceso o para el servicio o para esa integridad de los datos. Una vez tengo esos elementos críticos, procedo a verificarlos y después van a entrar tanto los críticos como los no críticos en un plan de mantenimiento con más o menos extensión. Bien, y esto es un ejemplo de lo que decíamos antes de tengo que empezar identificando qué sistema informatizado tengo. Y en este sentido he cogido un ejemplo siguiendo un poco con el tema del SGA y aquí teníamos como una estructura un poco compleja, si se ve así de primera vista, porque teníamos lo que es un servidor principal que ahí albergaba lo que es el proceso de la aplicación central y tenía alojado también ese servidor la base de datos. Pero después se acompañaba con un servidor de aplicaciones web y de una aplicación para que pudieran funcionar terminales de voz, porque al final los usuarios interactuaban con el sistema tanto en terminales de mano para gestionar sus tareas en cuanto a recepción, para leer códigos de barras y también terminales de voz. Utilizábamos dos clases de clientes porque los terminales de voz para hacer tareas repetitivas es muy ágil y optimiza un poco la productividad y terminales de manos para los que tenían un poco esas tareas diferentes, ¿de acuerdo? Y no tanto con volumen. Y también teníamos aplicación de PC para seguir los procesos, para gestionar ciertas incidencias, para parametrizar ciertas cosas. Teníamos un servidor de copias de seguridad que se sincronizaba con el principal en las copias incrementales en tiempo real y después también hacíamos allí las copias completas. Y después teníamos equipos de proceso que nos ayudaban dentro del proceso, que era una impresora de etiquetas para identificar todo lo que entraba a la instalación, que se volvía a identificar con el lote interno y ciertos datos, y también para el alta de productos intermedios, el producto acabado y en la expedición. Y nos apoyábamos también con impresoras de papel, aunque no eran fundamentales porque también los informes salían en PDF y no siempre se imprimían. Al final tenemos esos elementos, ¿de acuerdo? Y evaluábamos esa criticidad teniendo en cuenta cómo participaban dentro del proceso directamente para dar servicio, cómo podían impactar un fallo en cada uno de estos elementos al servicio de la aplicación, que pudiera funcionar o que pusieran en riesgo los datos
y como teniendo en cuenta en todos los puntos de la validación, cómo podía afectar un fallo en cualquier elemento a la integridad de datos, para generar datos, para almacenarlos o para procesarlos. Y al final, bueno, esto es un esquema que en este caso, como hemos empezado por lo más crítico, que son las aplicaciones, la base de datos y también el equipo de etiquetas, veis que está valorado de la misma forma, pero bueno, esto era más extenso y habían elementos críticos y no críticos. Aquí lo que queremos señalar es que de cada uno de los elementos incluso añadíamos un detalle más en cuanto al servidor de la aplicación que alojaba tanto la aplicación, base de datos, copias de seguridad, cómo justificábamos ese valor al final numérico y cuál era el RAI, ¿de acuerdo? Porque tenemos que hacerlo, acordémonos, de una forma justificada y documentada. Y finalmente obteníamos esta criticidad. Cuando he puesto el simbolito de exclamación, era que el resultado de la evaluación de riesgos me lo había dado como crítica, ¿de acuerdo? Y en este sentido me salió todo como crítico, pero, por ejemplo, la aplicación PC, realmente que no estuviera bien instalada, que no funcionara bien, afectaba al servicio en cuanto a los usuarios finales, pero no ponía en riesgo ni a la seguridad del proceso ni a la integridad de los datos, porque lo que hacían era no poder acceder, ¿de acuerdo? Era así. Y la impresora de papel tampoco, porque muchas veces al tenerlo todo informatizado y toda la gestión iba guiada por los terminales de radiofrecuencia, no eran muy críticas. Pero, por ejemplo, las impresoras de etiquetas sí, porque un fallo en su servicio podía hacer que no pudiéramos identificar diferentes productos por lotes o que hubiera cierto tiempo esa materia sin identificar y que hubiera cierto riesgo en ese sentido, ¿vale? Entonces, una vez identificada esa criticidad, dentro del protocolo teníamos que especificar esos criterios de aceptación tanto para los componentes críticos como los no críticos. Para todos, críticos y no críticos, lo que decíamos es que teníamos que tener para todos los modelos y todos los elementos la existencia de unas especificaciones técnicas que nos dijeran los requisitos software y hardware que necesitaba cada componente para poder funcionar bien. También requisitos en cuanto a la comunicación, por ejemplo, los terminales de radiofrecuencia tenían que comunicar con el servidor con cierta seguridad. También estrategia de lo que es la instalación y la configuración de todos los elementos, esto tanto para componentes críticos y no críticos, manuales de instalación, especificaciones técnicas y requisitos de configuración y de comunicación. Vale, además, para los elementos críticos, lo que teníamos es que generar evidencias de que el elemento tuviera todas las características informáticas de acuerdo a esas especificaciones técnicas para poder funcionar bien, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí lo que estábamos viendo en las especificaciones técnicas eran todas las compatibilidades. Lo que hacíamos es investigar y averiguar lo que es el entorno informático final generado en vuestra organización para ver que es compatible con esos requisitos determinados y detallados en las especificaciones técnicas. Y con esto, pues todo un plan de mantenimiento. Bien, siguiendo los pasos, pasamos hasta aquí hemos visto qué le requerimos al software, qué le requerimos al proveedor y características informáticas. Ahora lo que ponemos es el foco en el proceso y en este punto empezamos a elaborar la matriz de trazabilidad, que como sabéis para nosotros es de vital importancia, tanto los requisitos de usuario, porque es contra lo que verificamos todo en cuanto a su uso previsto, y la matriz de trazabilidad que te ayuda un poco a gobernar la documentación que generamos durante el proyecto. En este punto de la matriz de trazabilidad, lo único que tenemos es las áreas de la aplicación, que según las aplicaciones podemos hacer un diseño u otro, pero, por ejemplo, teniendo en cuenta el ejemplo de SGA, podría ser un área de compras, un área para producción, un área para control y dentro de cada área las funcionalidades que están dentro de ese uso previsto y que lo voy a usar en mi organización. Por ejemplo, dentro de compras, cómo hago la llegada de un camión, cómo informo la recepción de mercancías, cómo determino las caducidades de lo que recibo, cómo preparo para producción los palés, estas funcionalidades concretas, ¿vale?
Entonces, en este punto tendría ese esqueleto, tanto de áreas de la aplicación que utilizo como funcionalidades concretas. Y a partir de este momento lo que voy a hacer es generar documentación e ir relacionando dentro de la matriz esa documentación con cada una de las funcionalidades. Lo que tendré es en la matriz ese listado de funcionalidades y tengo que tener cobertura para cada una de las funcionalidades de un procedimiento normalizado de trabajo, un SOP, una instrucción técnica, como lo nombréis, pero al final tiene que haber una estrategia de cómo configuro esa funcionalidad para que haga lo que yo quiero, que necesito que haga, cómo utilizan la funcionalidad por parte de los usuarios finales y cómo leo los registros de al final qué ha pasado, ¿de acuerdo? Y siguiendo con el siguiente paso, ahí ya estoy en disposición bajo nuestro punto de vista y sé que no es lo normal en cuanto a la DQ, pero sinceramente muchas veces pasa mucho tiempo desde que adquieres un sistema hasta que defines realmente el uso previsto y determinando cuál es tu uso previsto, no con manuales propios de los fabricantes, sino con tus propios manuales que ya defines cómo, hasta dónde puedes configurar y hasta dónde vas a controlar y qué registro vas a tener, es en el momento en el que sabes realmente cuánto has cumplido a nivel funcional y a nivel de seguridad y a nivel de integridad de datos desde lo que te planteabas desde un principio, ¿vale? Y entonces ahí ahora veremos cómo implantamos ese análisis de riesgos en la DQ. Y como vimos antes, si en la DQ vemos alguna desviación, por ejemplo, el audit trail no tiene motivo del cambio o algún requisito crítico para la organización, ahí, bueno, tampoco me he extendido mucho en este webinar porque tenemos el webinar de la semana pasada que ahí hablo totalmente en detalle de este tema. Entonces, pasando a la DQ, ¿cómo planteamos ese análisis de riesgos dentro de esta etapa? Bien, partiendo de los requerimientos de usuario y basándonos en la estructura de la matriz de trazabilidad, teniendo en cuenta ese inventario de funcionalidades, una por una se realiza un estudio del cumplimiento de los requerimientos de usuario, analizando esa funcionalidad con realmente el funcionamiento final establecido y descrito en los PNTs, como he comentado. Y entonces ahí ya pasamos al punto 3, identificando cambios en el diseño inicial por no haber implementado completamente el requisito o por haberlos modificado respecto al diseño inicial o por haber incorporado funcionalidades nuevas que no tenía identificada inicialmente en los requerimientos de usuario. Entonces, con estos cambios de diseños, a través del análisis de riesgos, lo que estamos definiendo es que ese cambio no impacta de forma negativa o no supone un riesgo a ese proceso, ¿de acuerdo? Y en caso de que realmente sea algo crítico, pasamos a realizar un plan de acción. Entonces, esto sería el esqueleto de nuestro esquema de riesgos. Por un lado, tenemos esa estructura que recogemos tanto desde los requerimientos como también es muy parecido a lo que es la matriz de trazabilidad. Aquí tendríamos listado esas funcionalidades, por ejemplo, del área de compras, e identificamos también por requisitos los que eran imprescindibles y los que eran recomendables por la organización y ahí teníamos funcionalidades concretas. Esto iba acompañado de una serie de descripciones que cada titular realmente teníamos en detalle qué se esperaba de esto, pero para hacerlo un poco esquemático lo hemos reducido. Y ahí, para cada una de ellas, lo que nos preguntábamos es, ¿se ha implantado esta funcionalidad? ¿Sí o no? ¿Se ha modificado respecto al requisito inicial? ¿Sí o no? O si es adicional, ¿de acuerdo? Y no solo responder, sino aquí también había una observación, como se indica en la última columna, pero también se evidencia ese resultado de esa evaluación de sí o no con el PNT que realmente evidencia que se ha cumplido o no. Por ejemplo, ¿y cuándo suponía un riesgo este esquema? O bien las funcionalidades que no se habían implementado, que se habían modificado o que eran adicionales, las que están señaladas en naranja. Por ejemplo, en la llegada del camión, lo que pretendíamos es que cuando llegara el camión, a través del terminal móvil de radiofrecuencia, porque podían estar los operarios de almacén en el muelle, pudieran coger la matrícula del camión, identificar desde el albarán qué pedido para identificar primero, uno, cuándo llega y dos, si era previsto o no la recepción. Bien, al final, el software que seleccionamos después de hacer toda una evaluación
¿Aportaba esa funcionalidad? Sí, pero a través de una pantalla de PC que ese control, en vez de estar al pie del camión, pues era en una garita. Bueno, o en el control del camión queríamos hacer la inspección visual de la mercancía, las características del camión o ver si aportaba la documentación sí o no dentro del terminal cuando abriéramos las puertas del camión, y en este caso no teníamos esa funcionalidad estándar. Bien, o por ejemplo, la anulación de las entregas por si acaso los almaceneros se equivocaban. Queríamos, si en un pedido teníamos varias líneas y como se pasaba por una revisión posterior de calidad, en caso de que detectáramos alguna desviación respecto a la documentación y a esa inspección de control de calidad de la mercancía, poder anular por línea. Y en este caso podíamos anular toda la recepción. Bueno, pues tenía cierto riesgo. Bien, más o menos este era el ejemplo que quería plantear. Y aquí, bueno, esto continúa en cuanto a columnas solo aplicábamos ese análisis de riesgos en cuanto al control del proceso, gravedad en la afectación al producto o a la calidad y afectación a la integridad de datos de realmente las funcionalidades que no habíamos implantado, que habíamos modificado o que eran nuevas. Y entonces, en este caso, veíamos que los cambios aplicados no eran críticos, menos en el caso del control del camión, que nosotros queríamos hacer esa funcionalidad con el sistema, y al tener esa ausencia de esa funcionalidad nos vimos obligados a hacer un procedimiento manual. Pero bueno, primero a través de este RAI crítico, inaceptable, es una herramienta que nos pone en antecedentes, nos identifica que esto es incorrecto para que podamos actuar. Bien, esto en cuanto a la DQ. Bien, siguiendo con el proyecto de validación, seguimos con el inventario de equipos, que esto es un webinar en sí mismo, donde vemos cómo adquirimos los datos, cómo nos integramos con el sistema, que tenemos que tenerlos bajo control, bien cualificados, bien mantenidos y con incluso piezas de repuesto en caso de que sean críticos y no tengamos muchos. Bien, una vez tenemos esa parte de equipos, pasamos a lo que es la cualificación de la instalación, de la operación, que ya vemos funcionalidad a funcionalidad, que no todo se tiene que verificar ni con la misma extensión, y veremos ahora a continuación cómo aplicamos ese análisis de riesgos. Ahí, en este sentido, aunque veáis que después ya generábamos usuarios y seguridades y realizábamos la formación, dentro de la OQ está tanto la verificación de lo que es la funcionalidad del proceso, como los perfiles de seguridad, como el registro de toda la información, ¿vale? Pero una vez que vemos en la OQ que todo funciona bien de forma individual, ya procedemos a dar de alta a los usuarios, a perfilar todo el tema de seguridades y a poder formar a los usuarios. ¿Cómo planteamos el análisis de riesgos dentro de la OQ? Bien, partiendo otra vez de los requerimientos de usuario y dentro de la estructura de la matriz de trazabilidad, como he comentado, por cada funcionalidad estudiamos los PNTs, en este caso, con el fin de identificar posibles fallos a nivel de operación, a nivel de seguridad y a nivel de registro. Con estos fallos, lo que identificamos es el posible efecto, es decir, qué puede conllevar ese fallo, y evaluamos, en caso de que el fallo sucediese, cuál sería la severidad, ¿vale? En cuanto a gravedad, cuál sería la probabilidad de que realmente esto sucediese y cuánto de capaces seríamos de detectar qué está pasando en caso de que se produjese. Con esta evaluación seríamos capaces de calcular esa criticidad de cada uno de los fallos identificados y de los críticos proceder a una verificación OQ para ver realmente si esto se produce o no. Una vez realizada esta verificación, volvemos al análisis de riesgo actualizando esa evaluación con los cambios que suponga tener ya algo tener la funcionalidad verificada, y vemos cuál es el riesgo residual aportadas esas verificaciones y las medidas de mitigación en caso de que sean necesarias. Siguiendo con el ejemplo del SGA, no sé si os habéis dado cuenta, el requerimiento funcional 1.5 era recepción de mercancía, pero como hemos dicho anteriormente, tenía más profundidad, ¿vale? Por ejemplo, el 1.5.3 es que dentro de la recepción de mercancía teníamos que trazar el lote.
¿de acuerdo? El lote de proveedor. Generábamos un lote interno para, a partir de ese momento, que la organización tuviera este dato como principal clave de la trazabilidad, pero también teníamos que relacionarlo con ese lote de proveedor. Y la descripción corta de requerimientos, básica para que se entienda, es que en la confirmación de recepción de mercancías debe especificarse el lote de proveedor. Y dentro, ahí, en esa funcionalidad, lo primero que hacíamos es, bien, ¿este impacto en GXP sí o no? Y en este caso es claramente sí. Bien, ¿dónde, en qué PNT está puesto cómo se va a configurar esta funcionalidad, cómo va a ser utilizado por los usuarios finales y qué registro queda de todo esto? Pues ahí linkamos con el código y la versión del PNT y básicamente lo que nos decía, muy básicamente, es el lote de proveedor podrá ser confirmado a través de lectura de código de barras por etiquetas suministradas por el proveedor o por confirmación manual por parte de los usuarios en caso de que, por ejemplo, esa etiqueta fuera ilegible. Y que ese dato viajará después desde el SGA al RP a través de una interface. Muy bien, entonces ahí, con ese escenario, lo que identificamos es qué puede pasar. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos un terminal que tenemos que configurar porque al final las etiquetas las diseñamos para que fueran, por ejemplo, EAN 13, pues hay una configuración previa del terminal para que pueda entender ese tipo de etiquetas, aunque siga una regla estándar, ¿de acuerdo? Entonces, un primer fallo es error en la lectura de ese código de barras porque el terminal no estaba bien configurado. O error en la lectura de código de barras porque estaba bien configurado, pero por lo que sea, algún parámetro no obtiene bien ese dato, por el láser o lo que sea, no obtiene bien ese dato el terminal. O obtiene bien ese dato, que es el tercer punto, pero no lo traslada bien a lo que es el sistema informatizado. También puede haber un error porque los datos del código de barra proporcionados por el proveedor sea incorrecto o porque se introduce de forma manual por el operario y se equivoca, o porque no hemos configurado bien el sistema informatizado y solo para algunos tipos de producto este dato era obligatorio. Entonces, que no lo requiera cuando es una materia prima también es un problema de persona porque no lo ha configurado bien el sistema, o ya una vez se ha obtenido bien envío del dato del lote de proveedor de forma incorrecta desde el SGA al ERP, eso es un fallo claramente del sistema, o que el procesamiento del dato del lote de proveedor se haga de forma incorrecta por el ERP, que también es del sistema. Aquí lo que queremos señalar es que por cada funcionalidad se identifican fallos y hay que ir a la causa raíz. No siempre es el sistema, puede ser una mala configuración, un factor externo o por equipos o por sistemas. Al final el efecto es el mismo porque es una pérdida de trazabilidad, en mayor o menor medida porque si el lote interno se asignaba bien y teníamos el documento de recepción con el lote de proveedor, pues bueno. Pero bueno, básicamente cada uno de estos fallos los evaluábamos de acuerdo a esta ponderación. Aquí muchas veces la severidad la dividimos en más aspectos y después hacemos una media, pero bueno, aquí lo hemos puesto aquí de esta forma y al final la severidad sería poco ese impacto, si tienen un impacto importante sobre el producto o el posible paciente sería 3, operación total del sistema o en la integridad de datos. Y después, si es un impacto moderado o menor, es 2 o 1. Después, probabilidad de que suceda el fallo. Ahí hemos tenido en cuenta funcionalidades hechas a medidas para la empresa y parametrizadas o no parametrizadas, y también los sistemas de protección no verificados, como pueda ser una funcionalidad no verificada, ¿vale? Y posibilidad de detección, pues aquí hemos tenido en cuenta si no hay ninguna oportunidad de detección porque no se ha puesto ninguna medida en este sentido, o una función, exacto, que se ejecute sin observación ni humana ni de un proceso del sistema. Después el 2 ya era que había una persona, en este caso un departamento de control de calidad que verificaba esto, y el 1 es que haya una función verificada del sistema. Bien, esto es un ejemplo de estos fallos, cómo los evaluábamos. En cuanto a severidad eran todos críticos, pero en cuanto a probabilidad,
pues ahí teníamos en cuenta si era una funcionalidad estándar del terminal, si era una funcionalidad hecha a medida, si era un dato externo, todo esto que si era un dato manual por parte del operario. Después la detectabilidad en cuanto a la revisión posterior. Y ahí en el plan de acción determinar mitigaciones propios de, por ejemplo, formación o pendiente de configuración y verificaciones necesarias porque al final no salían como críticas. Y una vez verificado todo el funcionamiento, pues veíamos que la probabilidad de fallo disminuye y teníamos de todas formas una mitigación porque habían ciertas opciones manuales que requerían esa observación del departamento de calidad. Bien, después ya acabamos este proceso de liberación con la PQ. Habríamos rellenado en este punto toda la matriz de trazabilidad al completo y podríamos elaborar ese informe de aceptación y liberación. En este sentido, en la PQ también de alguna forma hacemos una evaluación de esos riesgos porque hay dos partes principales de la PQ. La primera, lo que hacemos es revisar que las tareas anteriores de la validación han sido ejecutadas en forma y tiempo correctas y que además no tengamos desviaciones críticas no subsanadas. Así como también estamos viendo que la formación se haya realizado y que las seguridades estén definidas. Así como vemos cómo utilizan los usuarios finales en el entorno productivo lo que es la aplicación y vemos también la adherencia del uso de la aplicación con lo que nos dicen los procedimientos por parte de los usuarios finales. Y también evaluando que, por ejemplo, en la OQ hemos visto que funcionalidad a funcionalidad de forma individual funciona según el uso previsto, pero en este punto de proceso lo que hacemos es verificar que la trazabilidad, es decir, la integración en esas funcionalidades no se rompe en ningún punto. Y ahí, ojo, con entornos también híbridos, que hay una parte de gestión documental y otra parte más informatizada, ¿vale? Pero al final también es esa adherencia en cuanto a lo que se requiere y si lo cumplimos o no. Tendríamos esa matriz de trazabilidad y, por último, en la matriz de trazabilidad, además de tenerla completa, hacemos referencia a ese riesgo final que hemos obtenido en OQ y PQ y ver si existe plan de mitigación, porque como hemos comentado antes, incluso para el ejemplo que hemos observado, pues necesitábamos esa tarea de revisión. Y el informe de aceptación para dar por liberado ese sistema si hemos superado esos criterios de aceptación que hemos definido al principio. Hasta aquí, cómo damos por liberado ese software y cómo hemos utilizado el análisis de riesgos hasta este punto. Como sabemos, dentro del proyecto de validación no es un proyecto finito, como cualquier sistema de calidad, hay que mantenerlo a lo largo del tiempo, que a veces esto es lo que requiere más esfuerzo y en este sentido lo que nos indican las normas es que tenemos como dos clases de documentos. Primero, procedimientos de gestión que nos ayudan a actuar en el día a día en caso de que sucedan ciertas cosas y actuar de una forma prevista a la hora de controlar cambios, cambios de puestos de usuarios, ejecución de la formación, implantación de medidas de seguridad, mantenimiento de equipos, planes de contingencia. Esto para mantener el estado de control durante todo el uso del sistema y en el proceso de retirada también, así como que establezcamos en ese plan maestro de validación un proceso de evaluación periódica, es decir, un proceso de auditoría que lo que haga es ver si todo el entorno de control se mantiene actualizado y no hay ningún punto de riesgos que identifiquemos que tengamos que actuar. Es una medida de revisión para verificar que todo está bajo control y en caso de que detectemos alguna desviación, en la medida de lo posible, poder subsanarla cuanto antes. Y en este sentido, otra vez la espina de pez que iniciábamos al principio, pero esta vez extendida con en cada espina ciertos puntos de riesgos a tener en cuenta tanto en los procedimientos de gestión como en esos procedimientos de auditoría. Por ejemplo, en el sistema
esa actualización continua de requerimientos de usuario, esa gestión de cambios totalmente al día, las seguridades de los usuarios, tanto controlando, por ejemplo, las bajas en la empresa, esa gestión de incidencias en cuanto a que se han evaluado y se han actuado para que esté todo bajo control y ese proceso de mantenimiento. A nivel de infraestructura informática, igual el mantenimiento de los equipos, la integración con esos equipos, la gestión de cambios, el control del acceso físico y lógicos, planes de seguridad, no solo ejecutarlas, como digo, siempre recuperarlas de vez en cuando, ese plan de continuidad de negocio tan interesante en la época en el que nos movemos, los mantenimientos de infraestructura informática también de vital importancia. A nivel de proveedores de servicios, como he comentado, la documentación que nos puede aportar es de vital importancia, pero sobre todo, según también qué servicio nos proporcione, pero pues esa gestión de cambios muy crítica, cómo, por ejemplo, nos actualiza el sistema y cuál es ese mantenimiento que nos puede aportar. Y a nivel de usuario, sobre todo, lo que he dicho, primero generarlos bien para que los registros de esos usuarios en el sistema sea atribuible tanto a usuarios como equipos y que cumplamos con ese plan de formación para que los usuarios estén capacitados y dominen al sistema, ¿de acuerdo? No el sistema a ellos. Y esa asignación de seguridades. Y también tener en cuenta que esos usuarios son los más especialistas en cuanto a que están utilizando el sistema al día a día y que nos puede dar ese conocimiento de riesgos realmente que pueden estar pasando en la aplicación y hay que tenerlos en cuenta su opinión y hay que establecer esa vía de contacto para que nos digan realmente si el sistema funciona completamente. Y a nivel de equipos, lo que he comentado, documentación asociada, mantenimientos correctivos y preventivos, comunicaciones de seguridad, cuál es el servicio del proveedor y esos requisitos en forma de mapa de flujo de procesos. Y de vital importancia también el tema de integridad de datos como un proceso en sí mismo. Y aquí también he incorporado ese punto como puntos de análisis de riesgos, porque al final no deja de ser una evaluación. Y como dije también brevemente, creo, en el webinar de equipos de laboratorio, al final no tenemos que poner el foco ni en el equipo en particular ni en el sistema, sino en el flujo del proceso y ahí pasar también una auditoría o bajo nuestro punto de vista también es una especie de gestión de riesgos para identificar esas desviaciones, controlarlas y seguirlas, ¿vale? Y en ese sentido lo que hemos explotado un poco es ¿qué definimos en esa auditoría de integridad de datos que nosotros pasamos a los flujos de proceso? Y ahí tenéis todo el detalle. Voy a ir esquematizando en cuanto a requisito por requisito, pero en este sentido, en cuanto a atribuible, es de vital importancia en el registro de los sistemas tener identificado quién de persona está gobernando el equipo o el sistema y está ejecutando la acción y desde dónde se obtiene el dato, es decir, si es una introducción manual o se obtiene de un equipo. También, en este sentido, para asegurar esa acción de una persona, necesitamos tener un buen control de acceso con un buen cambio de gestión de contraseñas y permisos de seguridad. También a nivel de que los registros al final sean legibles y que un valor por sí mismo no tiene ningún significado si no se rodea de un contexto que le da todo el significado. Por ejemplo, un 5 no tiene ningún valor si no te digo que es una pesada en un equipo de un lote y con un rango de aceptación de 4,9 a 5,1, ¿de acuerdo? Y el equipo donde se obtiene el dato. Así como que en caso de que se modifique algún registro del sistema, podamos ser conscientes de que esto ha pasado, es decir, que exista un audit trail que especifique quién introduce el dato, quién lo modifica o quién lo da de baja con la información que aquí os señalo, fecha y hora, usuario, entidad afectada, valor nuevo, valor antiguo y motivo del cambio.
contemporáneos o simultáneo, realizado y visualizado en el momento en el que se registra la actividad, sin o con el mínimo uso de soportes intermedios. Y aquí también el tema que ya comentamos a nivel de fechas, tener claro un poco de dónde se obtiene ese dato. A nivel de original, que es el registro original, puede ser descrito como la primera captura de la información, ya sea en papel o en formato electrónico, y debe preservar ese significado y naturaleza. En caso de que la migremos a un sistema informatizado desde un equipo, pues tendremos que asegurar que no cambia si es un número, sigue siendo un número, y además, pues ese significado, por ejemplo, de válido o no válido, pues se mantiene. Y esto es de sentido común, pero cuando se hace traspaso de información tiene ciertos riesgos que son más habituales de lo que pensamos a veces. Exacto. Pues si entendemos bien el proceso, vamos a ver que se requiere cierta precisión en cada una de las tareas del proceso. Y en ese sentido, ver que el sistema que estamos utilizando pueda contener esa precisión, o que no la manipula a la hora de que haya una migración, por ejemplo, si en una báscula yo tengo una precisión de 3 dígitos y paso a un sistema informatizado a tener 5 decimales, realmente estamos añadiendo dos ceros que tiene el punto de cifras significativas para tener en cuenta de que el sistema sea acorde con esto que necesita. Y bueno, después de esta regla ALCOA, por la propia definición se extendieron los requerimientos y nació regla ALCOA Plus, que lo que indica era que fuera completo, es decir, que estuviera registrada cualquier repetición o reproceso, que fuera consistentes. Como hemos visto, hay ciertos pasos que requieren cierta verificación por un segundo operario o por un segundo proceso, pues que el sistema de alguna forma se adaptará a eso y dejará registro, perdurables en cuanto a políticas de copias de seguridad y cuánto de preparado esté el sistema para que no podamos de forma voluntaria o involuntaria, de forma sencilla, modificar un registro, y disponibles para cualquier usuario autorizado de la organización o autoridad competente para poder acceder a la información de una forma rápida, óptima y legible de forma sencilla. Esto sería una política propia de integridad de datos, una auditoría en el cumplimiento de la regla de ALCOA, pero también si tenemos ese mapa de flujo de procesos identificado con la ejecución de los VSMs, también es una forma de identificar esos puntos de riesgos de no cumplimiento y poder abordar esas medidas de control y seguir que sean efectivas, es decir, un plan de remediación para actuar y seguramente también integrarnos con la política de calidad para apoyarnos en pues esa validación de los sistemas o cualificación de los equipos, incluso generando algún procedimiento manual para subsanar algunas de las desviaciones, porque al final, como siempre, es fundamental tener bajo control lo que está pasando, identificar cuál es la causa raíz real, identificar cómo puede impactar en mi proceso informatizado y a la calidad y a la seguridad de mi producto, y a partir de ahí establecer un plan de acción. Puede ser con una medida informatizada o con una medida de procedimiento interno. Según en qué escenario nos estemos moviendo, pues veremos la validez y no solo es implantarla, sino como cualquier sistema de calidad, seguirla para que se utilice, para saber que está funcionando bien y para saber que estamos bajo control. Y en este sentido, lo que teníamos previsto para esta tarde, que ha sido ver un poco el ciclo de vida del sistema, lo que es el plan de proyecto de un proyecto de validación, porque pensábamos que era el enfoque más práctico que podíamos abordar esa ejecución de análisis de riesgos en las diferentes etapas del proyecto de validación, sobre todo en las fases de cualificación, y espero que haya resultado de interés y de alguna forma de aplicación como base a vuestro escenario.
Y en este punto quería aprovechar, hemos acabado lo que es el ciclo formativo que nos planteábamos dentro de este proceso, este periodo de confinamiento. Y lo primero que quería señalar es daros las gracias a todos por la asistencia, que ha sido realmente muy importante por vuestra parte y también por vuestra participación a la hora de feedback y dar más valor a las presentaciones, identificando puntos a completar en cuanto a aclaraciones. Realmente ha supuesto por nuestra parte un esfuerzo importante a la hora de elaborar esos 7 webinars en 2 meses, pero realmente contentos de la acogida, porque realmente han asistido más de 1.500 personas y realmente esto vemos que pues, ha aportado también mucho valor esperemos que en ambas direcciones. Entonces, también para seguir conectados, para poder ir resolviendo dudas y para también obtener vuestro feedback, hemos generado un grupo en LinkedIn en español, porque hay muchos grupos en cuanto a la validación de sistemas informatizados y la integridad de los datos, que esos serían los dos puntos a trabajar, validación de sistemas, integridad de los datos, que realmente donde es especialista Ocotec, y ahí invitaros a incorporaros a ese grupo. Vamos a tratar esos temas en español y lo que vamos a hacer es resolver las dudas tal y como lo estamos haciendo ahora vía correo electrónico, pero también, si os parece interesante, que nos podáis dar vuestro feedback en cuanto a temas que puedan resultar de interés para recogerlos en webinars, porque un poco debido a la acogida y a esta participación masiva, vamos a extender esos webinars, no tan exhaustivamente uno por semana, pero sí que planteamos obtener ese feedback del grupo y una vez al mes plantear un webinar una vez al mes ir generando contenido acorde a esas solicitudes que generemos. Y espero que sea de vuestro interés. Ahí lo que os hacemos es especificar el link a lo que es el grupo de LinkedIn y el link a lo que es la ficha de Ocotec, porque vamos a ir colgando contenido que intentamos que sea práctico y de ejemplos que puedan ser de interés, y esperamos que os lo podáis utilizar. Y en este sentido, volver a daros las gracias. Ahora lo que vamos a hacer es ver las preguntas. Vale, la primera pregunta que identifico es de Miguel Alcántara y especifica, pregunta, ¿qué es un taller VSM? Sí, bien, un taller VSM, bueno, lo que es el taller VSM viene de la metodología propia Lean, por esto el tipo de nombre, y lo que significa es generar mapas de flujo de valor. Son talleres que se realiza en una sala. Normalmente si me permitís, para hacer más fácil explicarlo, voy a ir un momento a la diapositiva donde lo he querido explicar, aquí. Y realmente el VSM permite entender muy bien el proceso con muy pocos recursos, porque hace falta un mantel de bar que colocamos en lo que es la pared, posis de colores y rotuladores. Lo que hacemos es identificar esas áreas críticas del negocio y por cada área, por ejemplo, esta área una de compras, hacer un taller. ¿Qué se hace en el taller? Identificar cuál es el proceso que se gestiona en compras, quién interviene en cuanto a personal, cómo fluye la información y cuál es el alcance de los sistemas informatizados en ese proceso. Entonces, al final, ¿cuáles serían los pasos para realizar un VSM? Uno, determinar alcance. Primero, identificamos, por ejemplo, empezar por compras. Dos, ver quién tiene que asistir. Pues ahí lo que haremos es convocar tanto al personal técnico de compras, el que hace los pedidos, el operario especialista, experto, bajo nuestro punto de vista, es quien hace las cosas y nos puede decir lo que pasa y lo que puede ser una incidencia. Pero también, además de ese personal
directamente involucrado con el proceso, el responsable que nos indica su visión de cómo tiene que ser el proceso estándar y cómo quiere explotar la información después. Y también invitamos, en cuanto a asistentes, a ese taller a personal que le pueda dar soporte en algún momento del proceso, por ejemplo, el área de calidad o el área de producción que pide a comprar ciertos materiales, ¿vale? Una vez tenemos este alcance, compras y estos asistentes, lo que hacemos es identificar quién participa. Pues aquí participaba el responsable de compras, el técnico de compras, responsable de producción y yo qué sé, y un almacenero. Bien, para hacer la recepción. Vale, una vez teníamos esos actores, lo que hacíamos era identificar el proceso y utilizábamos cada POSIT era una tarea dentro del proceso, desde cómo se planifica la compra a cómo realmente se hace un acuerdo con el proveedor en forma de pedido, cómo el proveedor te lo confirmaba, cómo se generaba en el ERP, cómo viajaba el pedido al SGA, cómo se confirmaba que había llegado el camión por parte del almacenero, cómo se confirmaba en la recepción que llegaba en cantidad, lotes y caducidades, cómo se identificaba de forma automática generándose una etiqueta para el bulto. Es decir, todos esos puntos, pues cada uno eran POSIT y poníamos el POSIT en la vertical, verás que hay en diferentes localizaciones, unos más arriba, otros más abajo, dependiendo de quién ejecuta la tarea, porque los ejecutores están en la primera vertical y después los POSITs en amarillo son tareas manuales, los rosas tareas que se hacen con el ERP y los verdes con el SGA, de forma que sabemos cuál es el flujo de información, dónde se genera, cómo se procesa, dónde se almacena, quién la genera y podemos detectar el flujo normal e incidencias, de forma que así identificamos qué documentos y qué sistemas son críticas. De esa forma los identificamos y con esa descripción evaluamos el riesgo con toda la visibilidad, ¿de acuerdo? Y más importante, visibilidad tanto de representantes del proceso como de parte de calidad como de infraestructura informática, con lo que realmente la evaluación del riesgo es completa y correcta. Espero haberte, Miguel, resuelto la duda. De todas formas, hay un webinar que te invito a ver, que está dentro de nuestro canal de YouTube, de cómo ejecutamos un análisis de riesgos, que ahí lo que hago es inventarme un proceso y voy pintando todo ese panel y creo que ha quedado bastante práctico. Y nosotros es de vital importancia realmente para comprender bien esos procesos. Vale, Pamela decía, perdón, tengo problemas de conexión. ¿Será posible que luego me envíen el mail con la presentación? Por supuesto. Lo que vamos a hacer es a todos los asistentes enviaros tanto la presentación como el vídeo de este webinar, como el certificado de más de asistencia. Don Gil, que espero pronunciarlo bien, me pregunta si vamos a hacer más webinars. La respuesta es sí, no uno por semana, sino una vez al mes. Y ahí os invitamos que hemos creado un grupo de LinkedIn en español para tratar temas asociados con la validación e integridad de los datos, que podéis presentar ahí dudas y tenemos personal que va a atender todas esas cuestiones y dar esa respuesta. Y además os pedimos que si tenéis algún tema que pensáis que pueda ser de interés tratarlo en un webinar, ahí pues os invitamos a que nos deis ese feedback y lo intentaremos abordar. Amaya indica, buenas, ¿cuál sería la valoración general de riesgos de un sistema SCADA? Alto, medio, generalizando, por supuesto, gracias. Vale, aquí Amaya, según para qué se utilice, podríamos clasificar el riesgo. Por ejemplo, si estamos hablando de un control de clima o para el control industrial de una fabricación o para dar una alerta en cuanto a una cámara climática. En todo caso, creo que normalmente se usan dentro de... Lo primero que tendríamos que para poder resolverlo es plantearnos cuánto o cómo es su intervención dentro de las tareas reguladas por la GXP. Si la respuesta es sí, ya es medio o alto, más bien alto. Y ahí hay un alto grado de
configuración en un sistema SCADA, porque al final el sistema SCADA es una herramienta que puede conectar y comprender esas señales que está habiendo de los PLCs, ¿correcto? Pero esos sinópticos y esa parametrización del SCADA es muy programable. Entonces ahí es muy importante, normalmente será alto, porque dependerá de ese diseño del programador para gobernar toda esa clase de señales para hacer que el sistema SCADA funcione como se prevé. Entonces, siendo muy generalista, sin tener un poco más datos, normalmente es alto. Santiago Sánchez indica, ¿cómo puedes tener la certeza de que el riesgo detectado es XP? A veces es difícil hacer entender esto al equipo y te pide que demuestres dónde pone eso o lo otro. Y no siempre consta en GAM5, un caso específico. Totalmente de acuerdo, Santiago. Es decir, muchas veces, incluso el anexo 11 es a veces escueto en ciertos requisitos. Las GAM, al final, es una guía que por factor de riesgo, diría yo, te da como un inventario, unos puntos a tener en cuenta, pero tampoco te dice exactamente cómo hacerlo todo y qué es GXP o no GXP. Al final ahí, vuestro conocimiento y experiencia en el proceso, que esto lo linko con esta diapositiva que he querido explicar, a ver si la encuentro, esto, con vuestra comprensión de lo que es el proceso y el impacto potencial que puede tener sobre el producto o la seguridad del paciente o la trazabilidad, tenéis que ver si realmente es una actividad regulada o no. Es decir, por ejemplo, en una empresa fabricante, desde el diseño del producto, añadiendo todos los parámetros, a todo su fabricación a nivel industrial, a todos los procesos que le dan soporte a nivel de logística, mantenimiento de equipos, parte de compras en cuanto a la homologación de proveedores, en cuanto también algo que normalmente no se contempla y yo siempre cuando entro a las empresas lo digo, si estamos homologando proveedores de materia prima, ¿por qué no lo hacemos algo que es tan crítico igual que una materia prima que es un sistema que está controlando el proceso directamente? ¿Por qué no homologamos a los proveedores de servicios tecnológicos? Es decir, a quien te pueda desarrollar un sistema y le pides que tengas un control de cambios. Es cierto, Santiago, que a veces puede ser difícil, pero tenéis, y además la norma, sí que te puedes acoger un poco en la norma, en este sentido de que tienes que generar un flujo de proceso y establecer esos hitos críticos. Y entonces ahí ver cómo impacta el sistema y es verdad que a veces es más directo y más evidente y otras veces es más indirecto, pero un poco el esquema sería este. Vale, Ana Karen pregunta sobre las GAM. Aquí se debe de ir a lo que es la web de ISPE para adquirirlas. Nosotros lo que hacemos es, bajo nuestro conocimiento, experiencias y en el uso de estas prácticas y otras buenas prácticas y teniendo en cuenta esos requisitos, formamos toda una metodología, ¿de acuerdo? Santiago Sánchez, a la respuesta que he dado, me indica, pero entonces entran en batalla de las vanidades de uno y su interpretación. Sí, sí, pero al final por eso también necesitamos ese equipo multidisciplinar que uno diga qué le puede afectar en el proceso, otro diga hasta dónde puede llegar el software, otro diga qué posibilidades tiene a nivel de infraestructura, otro indique en calidad si cumplimos o no requisitos, otro que diga hasta dónde podemos llegar y hasta ese, teniendo en cuenta cómo podemos cubrir ese proceso, ahí y cómo podemos atacar a ese punto, a esa actividad regulada, desde todo ese conocimiento es cuando tenemos que, no solo puedes depender de un criterio como pueda ser o solo un informático o solo un personal de calidad. Tienes que ser ese equipo multidisciplinar el que, y muchas veces es, como tú dices, una gestión importante para evaluarlo desde todos los contextos y al final cuantificarlo. Y en ese punto también, que no lo he puesto aquí, el líder de la validación ante ciertos escenarios y apoyado por la dirección también tiene que coordinar todas esas necesidades, sobre todo con el foco que nos indica siempre calidad del producto, seguridad del paciente, integridad de datos. Veo que Santiago indica, ¿la GAM5 es de obligada posesión en un plan de validación? No.
pero es la principal expectativa de metodología a seguir, pero no es de obligado cumplimiento, es una buena práctica. Y hasta aquí, en principio, no veo más preguntas. Como he dicho, espero que los webinars sean de vuestro interés. Os esperamos en el grupo de LinkedIn y lo que haremos es informaros vía correo electrónico de la nueva estrategia de webinars, ya uno mensual, y por si esos contenidos os parecen de interés. Y bueno, esperamos veros pronto. Muchas gracias.